Bien, buenas noches con todos, nuestros participantes también y público en general. Vamos a dar inicio a este Magno Ateneo de Cirugía organizado por el Programa de Residente de Cirugía General del Hospital de Lima Este Vitarte, Lima, Perú. Y en esta oportunidad vamos a tener el gran honor de poder contar con la ponencia de un magnífico cirujano de talla internacional. Paso a presentar al doctor Juan Carlos Alameda Molina, que nos acompaña esta noche. Él es cirujano general, cirujano de trauma y de emergencias, trabaja en el Hospital Universitario de Río, Cuenca, en Ecuador. Es profesor también de la Universidad de Azuay y miembro de la Sociedad de Cirujanos de Ecuador y miembro también de la Sociedad Panamericana de Trauma y autor de muchísimas publicaciones y otros grandes honores. Doctor Juan Carlos Salamea, muy buenas noches y gustoso de tenerlo acá presente en este magno Ateneo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y para mí siempre es una alegría poder compartir y definitivamente en estas presentaciones uno es el que más aprende porque revisa la presentación, prepara, estudia lo último que esté escrito y como en este caso podemos compartir con ustedes y tenemos la presencia del profesor Aurelio Rodríguez que Así es. definitivamente dará un matiz muy especial a lo que les he preparado. Así Quiero es. empezar. Claro, tenemos la participación, perdón, tenemos la participación también de otro Rodrigo Rodríguez, que bueno, siempre ya nos acompaña desde varios Ateneos antes. Y bueno, también igual un agradecimiento especial para otro Juan Carlos. Continúa. Quiero empezar la presentación con una frase que dice, salvar la vida de un paciente con trauma hepático complejo es un gran desafío y un temor para todos los cirujanos. Em, Ustedes me han pedido, y para mí es un honor, presentar esta charla enfocado al trauma hepático complejo. Para manejar un trauma hepático complejo se necesitan varias situaciones especiales, tanto de destrezas quirúrgicas, técnica quirúrgica, maniobras quirúrgicas, como tener un conocimiento fisiológico del paciente, sobre todo encaminado al conocimiento de la homeostasia del paciente y la resucitación. Por otro lado, tenemos que un paciente con trauma hepático complejo tiene que estar alrededor de un verdadero equipo que pueda permitir solventar todo lo que este paciente tiene. Ya son algunos años, me acuerdo en el año 2002, cuando terminaba casi la residencia de cirugía general, que me enfrenté a un paciente de un trauma hepático complejo. Y a pesar de, como cirujano general, haber tenido la información de las técnicas quirúrgicas, pues fue un desenlace muy malo y el paciente falleció. Y es de esos pacientes de desenlace fatal que uno los lleva en la cabeza, creo que por toda la vida. Y eso nos obligó a, como cirujanos generales, estudiar un poquito más y ahí quizás fue donde logré adentrarme en esto de la cirugía de trauma y emergencias. En el año 2007, perdón, en el año, sí, 2007, vino el doctor Ibaturi, el doctor Ordóñez a Cuenca y hablaban sobre la cirugía de control de daños, la fase prehospitalaria, la fase uno, la fase 2 y la fase 3. Y con esa información trabajamos en algunos casos, pensando sobre todo en lo que es trauma hepático, cirugía abreviada y manejo del abdomen abierto. Pero lamentablemente todavía los desenlaces eran negativos, ¿no? Sabíamos la técnica, conocíamos la teoría y empezábamos a aplicarla, lo de control de daños, cirugía abreviada y el manejo del abdomen abierto, pero lamentablemente los desenlaces eran negativos. Así llegamos a Colombia en el año 2010 y pasamos ahí un poquito más de 2 años y en ese momento empezaron las publicaciones de Holcomb, de Duchesne, a plantear que no solo se tenía que hablar de resucitación, de cirugía de control de daños, sino todos los principios de la cirugía de control de daños debían sumarse
a la resucitación hemostática y a la hipotensión permisiva. Y me acuerdo que estando en Colombia, manejamos algunos casos de trauma hepático severo y tenía yo una frustración de eso. Y conversé con el doctor Ordóñez y me decía, no te preocupes, revisamos la literatura y cuando se habla de trauma hepático complejo, la mortalidad puede llegar al 54%, independientemente de las herramientas que se tengan o todo lo que se pueda hacer. Con esta pequeña introducción, al hablar de trauma hepático, creo que hay que pensar en dos escenarios que son muy distintos. El trauma cerrado, y pensando que en el trauma cerrado o el blunt trauma, el hígado es el órgano que más se lesiona. Y en el trauma penetrante es el segundo órgano que más se lesiona. Cuando pensamos en trauma penetrante y trauma cerrado, definitivamente en la actualidad los algoritmos y los manejos son diferentes. En el trauma cerrado, la tendencia en la actualidad es hacer un manejo no operatorio y en el trauma penetrante, de entrada, el 30% va a requerir una cirugía. La charla de hoy va a estar más encaminada al trauma complejo, es decir, solo el 10% de los casos de trauma de hígado severo, ya que entre el 70 y 90% no son letales o el manejo es bastante llevadero. Hemos ido en una evolución de cuando se hablaba de trauma hepático, se pensaba en operar todo y reparar todo de manera anatómica y perfecta, con un dogma de que todo hemoperitoneo era igual a la parotomía. En el mundo actual, indudablemente va a depender de cada disponibilidad, de cada servicio, de cada hospital, pero estos pacientes deben manejarse con un tomógrafo, con angiotomografía, la posibilidad de embolización arterial, que desde ya les digo, yo no tengo esa posibilidad, o del manejo no operatorio y la cirugía diferida. Cuando hablamos del manejo quirúrgico, sí, tenemos que pensar a qué paciente le voy a operar. Y no es tan fácil. Cuando hacemos la presentación es muy fácil hablar de trauma hepático, pero el paciente no viene etiquetado así. En el mejor escenario, ¿es un politrauma? ¿Es un trauma tóraco-abdominal o es un trauma abdominal? En el que durante el manejo vamos a ver dos posibilidades, que efectivamente estamos enfrentándonos a un trauma hepático o es un politrauma, tenemos lesiones de otros órganos y además un trauma hepático. Así es que en ese escenario hay que tener claros los conceptos de laparotomía en trauma. En ese momento, una incisión de la línea media sifopúbica, un empaquetamiento en favor de las manecillas del reloj, empezando en el vaso y luego siguiendo con una revisión sistemática. Creo que hablar de eso sería para otra charla. Y tener también claros los conceptos de cuándo voy a operar un paciente. Y hay muchas indicaciones para realizar una laparotomía en trauma. La AAST tiene desde hace muchos años promulgado la categorización de las lesiones hepáticas. Yo aquí quiero hacer un análisis muy crítico y desde ya, después, pediré los criterios del doctor Aurelio Rodríguez, pero a mis ojos, la clasificación de la AST de grado 1 a grado 6, primero se hace con el tomógrafo. Y segundo, creo que va a ser mismo en el trauma hepático cerrado, que no voy a operar y que voy a tener una lista de posibilidades de qué voy a hacer, o para investigación. Después, cuando ya operé el paciente, cuando vivió o murió, me va a servir para catalogar la gravedad o severidad del paciente. ¿Qué opciones quirúrgicas yo voy a tener en un paciente que tenga lesionado el hígado? La famosa maniobra de Pringle, la sutura hepática profunda, el empaquetamiento hepático, la movilización hepática, lobectomías, ligaduras arteriales, la hepatotomía más ligaduras selectivas o resecciones específicas o limitadas. La maniobra de Pringle definitivamente va a ser una maniobra que tiene que saber hacerla y de manera rápida todo cirujano que se enfrente al abdomen. Recordar fácilmente que tenemos el epiplón menor o ligamento
hepatogastroduodenal, y o también tenemos el acceso a la transcavidad de los epiplones, y por ahí vamos a introducir nuestros dedos y poder hacer inicialmente una compresión inicial. Y después la literatura nos da varias opciones: colocar clamps vasculares, poner sondas de Foley, en fin, cualquier situación que nos permita el manejo de la tríada portal. Luego tenemos la sutura hepática. Para realizar la sutura hepática, la recomendación es tener esta cinta de Catwood, que es una cinta de Catwood 1.0 con una aguja de 6,5 centímetros. Nosotros no la tenemos a disposición, y lo que solemos hacer si necesitamos hacer una sutura hepática es con una aguja de raquidia, ¿sí? La desinsertamos de la parte plástica, le damos la mejor forma y le insertamos un Catwood 1. Y eso nos sirve de manera rápida y en todo momento para poder hacer las suturas hepáticas. El empaquetamiento hepático tiene mucho conocimiento, pero al mismo tiempo está escrito bastante sobre esto. Lo que yo quiero decir en esto es que el hígado se debe empaquetar en un sentido caudal y cefálico, o de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. La compresión del hígado tiene que ser en este sentido, porque si presionamos el hígado hacia atrás, vamos a presionar la vena cava, y lo que vamos a causar es una caída de la precarga y agravar más el retorno venoso y el shock del paciente. También en la actualidad se utilizan material hemostático, que hay esponjas, hay geles, hay sprays, pero no olvidar que el mejor material hemostático es el epiplón, que puede ser introducido o colocado. Y también podemos mezclar la colocación del epiplón con el empaquetamiento del hígado, sea intrahepático o perihepático. Aquí en esta diapositiva voy a mostrar dos dibujos que hay en la literatura y que también al final de su vasta experiencia el doctor Aurelio nos va a comentar. Está escrito en el libro de Mattox por el doctor Feliciano que debemos poner una lámina plástica y después poner compresas sobre eso. Definitivamente lo que hemos podido ver hasta el momento, esto hace que se deslicen las compresas y no cumplimos la función de empaquetar el hígado. Así es que nosotros diríamos que esta foto está mal, y más bien la compresión del hígado o el empaquetamiento tiene que hacerse sobre la superficie hepática. También encontré en otro artículo esta imagen donde dice que nunca metamos compresas dentro de la lesión hepática. Más bien, lo que nosotros hemos aprendido y hemos hecho es, el momento que hay una lesión hepática, metemos la compresa y está descrito el empaquetamiento intrahepático. Y más bien recomendamos esta opción en el caso de ciertos sangrados. En Latinoamérica se habla mucho de la sonda de Virolini. Nosotros ya no tenemos la famosa sonda de Sengstacken-Blackmore que se utilizaba para el sangrado digestivo alto o parcial. Y el doctor Virolini planteó el uso de una sonda Foley con un dren de Penrose, rompiendo el balón de la sonda Foley y amarrando de manera cuidadosa un Penrose, que nos va a permitir realizar o colocar en trayectos para realizar la compresión. Es un tipo de empaquetamiento intropático mediante una sonda de balón, que puede ser el Sengstacken-Blackmore o la sonda de Virolini. Cuando hemos realizado estas varias maniobras que podemos hacerlo, pasaríamos a la fase 3 o el retiro de compresas. Nosotros recomendamos que si el paciente ya va a la fase 3 de reoperación en el escenario de control de daños, siempre se debe hacer bajo un angioTAC o una angiotomografía previa. Lo ideal es no más de 72 horas. En una pequeña serie que tenemos con el doctor Ordóñez, en que se analizaron 142 pacientes de trauma hepático, se hizo un corte y se vio: si yo desempaqueto un paciente antes de las 72 horas, tengo el riesgo de sangrados. Y si me demoro más de 72 horas, tengo riesgo de infección.
Así es que el punto de corte estadístico está alrededor de las 72 horas. El desempaquetamiento en la reoperación debe ser muy cuidadoso, humedeciendo lo más posible y tomándose el tiempo con solución salina caliente. Y el retiro tiene que ser cuidadoso. Si en esta fase encontramos una fuga de bilis, el manejo será colocar un dren tubular cerrado tipo Jackson Pratt y terminar la cirugía. Otro escenario es el tener que realizar una ligadura selectiva. En este caso, en esta foto, estamos viendo una ligadura selectiva de la arteria hepática derecha. Yo creo que en estas cirugías en un futuro van a quedar para la historia por la presencia de la angioembolización. Como les decía, yo no tengo esta posibilidad y este es uno de los casos en que necesitamos hacer una ligadura de la arteria hepática de manera selectiva. Aquí planteo dos cosas o dos situaciones que están en la literatura. La una, la movilización del hígado. Cortar primero el ligamento redondo, luego cortar el ligamento falciforme y cortar los ligamentos coronales y triangulares para poder movilizar el hígado. En la poca experiencia que tenemos, yo pienso que hay que tener mucho cuidado en eso porque si yo movilizo el hígado y no logro tener un control del sangrado, luego el empaquetamiento ya no me va a servir. Así es que, sobre todo en la laparotomía en trauma o en el manejo inicial o en la cirugía de control de daños o cirugía índice, mi recomendación sería a lo mucho cortar el ligamento redondo y parte del falciforme para tener un acceso al hígado, pero no movilizar porque lo más posible es que en esta cirugía yo termine realizando un empaquetamiento y para que este empaquetamiento sea efectivo, el hígado no tiene que estar tan móvil como cuando lo he movilizado. Así es que mi recomendación sería que la movilización hepática se deje para la fase 3 o para la cirugía diferida cuando tengo un escenario un poquito más claro de qué voy a hacer, como el reparo de una suprahepática o quizás de una cava retrohepática. Eh, Creo que nadie tiene una serie de casos grandes, pero cuando analizamos nuestra poca experiencia, tanto del equipo de Cali o de acá del equipo de Cuenca, tenemos al menos 3 casos en que incluso lesiones de suprahepáticas o de cava, cuando no hemos movilizado el hígado y se ha empaquetado adecuadamente, pues se forman coágulos, se detiene el sangrado y se recanaliza. Esta es otra opción, o estas dos opciones que son más complejas, el famoso exclusión hepática, que creo que sería el último as bajo la manga para poder realizar una reparación o un manejo de sangrado hepático. Aquí lo único que puedo decir es que primero se hace el clampeo del porte hepatis, después el clampeo de la aorta abdominal, después el clampeo de la cava infrahepática y por último la cava suprahepática. Tiene que ser en ese orden y tiene que ser incluyendo en el segundo paso el clampeo de la aorta abdominal. Porque si no lo hago de esta manera o no incluyo la aorta, el paciente queda cortado fisiológicamente y toda la precarga va a caer y me va a fallecer el paciente. Incluso hay que pensarlo bien, ¿sí? ¿Cuándo se hace esto y qué momento? Y creo que las 2 veces que hemos podido realizar esto, la una sirvió y la otra tuvimos que abortar esta maniobra porque definitivamente el paciente iba a caer en paro. Y en la actualidad se habla del manejo del REBOA, incluso el grupo de Cali no solo habla del REBOA, sino del REBOC, que es colocar un catéter de oclusión en la aorta y un catéter de oclusión en la vena cava. Creo que son opciones de las que se está hablando en el momento. Este es un artículo de 142 pacientes, 146 pacientes que fue durante mi estancia en Colombia, que hicimos algunos casos prospectivos y otros los retrospectivos del grupo del doctor Ordóñez, y planteamos, de hecho, esta publicación salió gracias a una conversación que teníamos con el doctor Ricardo Ferrada. Y él después nos trajo un papel hecho a mano de él de hace muchos años, que él planteaba
esto del 1, 2, 3 del manejo del trauma hepático severo, que nosotros lo convertimos analizando los casos a los 5 pasos del manejo del trauma hepático severo. En esta publicación del 2013, lo que planteamos después de haber analizado 146 casos, tanto de trauma complejo como de trauma simple, y haber hecho todas las maniobras que les platiqué, nuestra conclusión fue que los 5 pasos son, primero, determinar si el paciente tiene indicación de laparotomía, que es la inestabilidad del paciente o signos peritoneales. Si el paciente tiene inestabilidad o signos peritoneales, va para una laparotomía en trauma. En el segundo paso voy a determinar si el trauma del hígado es un trauma simple o un trauma complejo. El paso 3 y paso 4 va a determinar cuál es el manejo del trauma simple y trauma complejo. El trauma simple va a ser, por más roto, desarmado que esté el hígado, con las manos lo voy a tratar de reorganizar y hacer una compresión manual. Si el sangrado cede o disminuye, voy a completar con un empaquetamiento. Y si es necesario, podría completar con una sutura del parénquima hepático. Y sería ese un trauma hepático simple y hemos llegado hasta el paso 3. Si a pesar de hacer la compresión manual después de armar el hígado o hacer el empaquetamiento y sigue sangrando, el siguiente paso es realizar la maniobra de Pringle y ahí tengo algunas opciones. Puedo hacer un empaquetamiento intrahepático, un empaquetamiento perihepático o abrir la lesión del hígado y hacer una ligadura selectiva. Si a pesar de eso sigue el sangrado, tendría que pasar a la fase 3 o el paso 3, en donde tengo algunas opciones. Hacer un empaquetamiento muy bien hecho y terminar la cirugía y después planificar una reoperación, o puedo hacer unas hepatotomías para hacer ligadura selectiva a nivel del parénquima hepático, o podría ser alguna de las otras maniobras como la exclusión hepática. Pero si he llegado al paso 5 y todavía tengo un sangrado a pesar de tener una maniobra de Pringle, quiere decir que posiblemente el sangrado sea de las suprahepáticas o de la vena cava retrohepática. Aquí vemos una lesión hepática como las de la mayoría de las laparotomías por trauma, que ya tiene su coágulo ahí y no está sangrando. Pues puedo completar con un empaquetamiento, puedo hacer la compresión o puedo realizar una hepatorrafia. En la actualidad creo que hemos avanzado mucho en el salvataje de los pacientes con trauma hepático y aquí quisiera decir que lo más importante es llegar al punto en sin desarmar al paciente, sino con estos pasos selectivos, tener un control del sangrado y proseguir a lo siguiente, que es pensar en la fisiología del paciente. Hemos pasado de la triada de la muerte al diamante letal y aquí en esta diapositiva lo único que quiero decir es que pensemos en la fisiología del paciente, en su acidosis, hipotermia, coagulopatía e hipocalcemia. En la actualidad, creo que ya casi todos los hospitales nos permiten tener una TAG corporal total de manera inicial. Y aquí tampoco hay que abusar y hay que pensar, si tengo un paciente penetrante versus cerrado. Si tengo un paciente con trauma penetrante y este tiene signos de penetración y está inestable, no hay que hacer nada más que ir al quirófano. Si tengo un paciente de trauma cerrado y este está estable, este es el paciente que me permitiría llevarlo al quirófano y hacer una TAG corporal total. El grupo de Ordóñez planteó en el 2016 el uso de la tomografía corporal total incluso en el paciente inestable o que se estabilizó, bajo ciertos parámetros, ¿no? Como que el tomógrafo esté cerca del trauma shock o del área de trauma, que se maneje un protocolo de un solo disparo con contraste y que nos permita visualizar las lesiones. Esto nos va a ayudar mucho a la toma de decisiones. Así es que estamos en la nueva era, en donde el trauma complejo se puede manejar con la TAG corporal total.
Y esto nos puede permitir el manejo conservador y mucho de la literatura habla de la angioembolización, que recalco por tercera vez, yo no la tengo. Lo que sí hay mucho conocimiento en la actualidad es de la resucitación en control de daños y más aún del uso de catéteres con balón endovasculares. Incluso el grupo de Cali ha planteado un nuevo ABCDE, incluyendo al REBOA como la primera A como accesos vasculares. Si es posible, sí, pero lo que sí tiene que quedar claro en nuestra mente es que cirugía de control de daños, resucitación hemostática e hipotensión permisiva. El escenario real de un trauma hepático complejo es este. Un paciente que no es tan fácil manejarlo, que lo empaquetamos, que queremos hacer alguna de las maniobras que hemos mostrado, hemos recordado, y el paciente sigue sangrando. ¿Qué es lo que nos ayuda ahí en ese escenario? Es el manejo mediante una comunicación perfecta entre el anestesiólogo y el cirujano y manejar mediante hipotensión permisiva, manejando una presión arterial media entre 55 y 60 y definitivamente pensar en que en un hospital en que se maneja un trauma grave como el del que estamos hablando en esta noche, tiene que haber la posibilidad de un protocolo de trauma o protocolo de transfusión masiva. En la actualidad, el estándar de esto es la resucitación hemostática balanceada, el 1-1-1. Y el paquete de este es este que encontramos aquí. 3, 4 o 5 paquetes de glóbulos rojos, 3, 4, 5 paquetes de plasma, una plaquetoféresis y, si es posible, crioprecipitados. Definitivamente, donde nosotros nos desenvolvemos, no tenemos esa posibilidad. Vamos desde el año 2013 trabajando con sangre entera fresca para el manejo del trauma severo en términos generales. Nosotros tenemos esta alternativa y pensamos que es la solución para muchos hospitales de Latinoamérica en que la sangre entera fresca es una muy buena alternativa al 1-1-1. Primero, porque la logística es mucho más fácil, porque en una bolsita la enfermera en el quirófano puede administrar todo lo que necesitamos. Y también pensamos que a la larga estamos haciendo lo mismo después de darnos la vuelta, de tomar la sangre, fragmentarla, tenerla almacenada. Si nosotros tenemos la sangre entera fresca, estamos dando glóbulos rojos que tienen mayor capacidad de transporte de oxígeno, plasma fresco que va a tener más factores de coagulación y las plaquetas y los crioprecipitados van a estar en mayor cantidad. En este escenario de trauma hepático complejo en Latinoamérica, nuestra recomendación es la sangre entera fresca, que con una bolsita o dos bolsitas podemos reemplazar a todo ese paquete de transfusión masiva o paquete de trauma. Se está hablando mucho sobre el stop de bleed y eso se ha extrapolado a muchos escenarios al manejo del trauma, sobre todo si ustedes leen del paciente exsanguinado. Hay estas dos publicaciones de la doctora Ferrada y está por venir una tercera, en que en el trauma exsanguinante, como es el caso del trauma hepático severo, en el que el paciente se está vaciando de manera agresiva y rápida, lo más importante es llevarle al quirófano. Y en estos pacientes habría que extrapolar lo del prehospitalario del CAB a el manejo inicial del trauma en un hospital que opere trauma y que ese paciente no pierda el tiempo en ningún escenario y llegue al quirófano de manera temprana. Así llegamos a la publicación con el grupo de Cali, en que se le tituló Control de daños en trauma hepático penetrante, el miedo a lo desconocido. Y la base de este nuevo artículo fue los 5 pasos del manejo del trauma hepático que ya les platiqué, que evolucionó al manejo dinámico del trauma hepático severo, en donde en el paso 1 no solo tenemos la indicación de la parotomía, sino activar el protocolo de transfusión masiva, colocar un catéter de alto flujo venoso y colocar un introductor arterial
por la posibilidad de colocar un REBOA. En la fase 2, que ya realizamos la parotomía exploratoria, no va a cambiar y vamos a dividirlos a los pacientes. En trauma hepático simple, el grado 1 y grado 2, que va a ceder con la compresión, el empaquetamiento o hepatorrafia. Y los pacientes con lesiones mayores a 3 van a necesitar el otro tipo de maniobras, como el empaquetamiento intrahepático, perihepático, la maniobra de Pringle. Y si a pesar de hacer una de esas 3 maniobras, el paciente sigue sangrando, hay que pensar en la posibilidad de angiografía, de embolización, de inflar el balón de Reboa, ¿sí? Y hacer angiografías o la posibilidad de angioembolización. Y ahí es donde en ese escenario se mezcla y hablamos ya de la posibilidad de un quirófano híbrido en donde podamos colocar estas sondas de balón, tanto arteriales como venosas, y que nos permitan tener una imagen mejor del sangrado. Definitivamente en este artículo lo que se pregona es que en estos casos el manejo será un manejo híbrido, tanto un manejo abierto como un manejo endovascular para tratar de realizar sea una embolización o una ligadura selectiva de los vasos. Y si aún así no es posible cohibir el sangrado, pues tendríamos ya la liberación total del hígado y la rotación hacia medial para poder tener acceso a los vasos suprahepáticos o la vena cava retrohepática. En la actualidad se habla mucho del manejo no operatorio y se dice que puede aplicarse hasta en el 80% de los pacientes. El requisito indispensable es la estabilidad hemodinámica y el principio de que este paciente estable no va a quirófano, pero va al tomógrafo y con contraste se analiza bajo las recomendaciones de la WIST y su clasificación y ver qué lesiones tiene este paciente. Por supuesto, hay algunas indicaciones ahí, ¿no? Que sea una lesión que se estabilizó, que el paciente no esté en shock y que no estén asociadas otras lesiones. Pero aquí depende mucho del hospital. Si es un hospital de segundo nivel, o hospital rural o un hospital pequeño, que no va a tener la disponibilidad de todo lo que se necesita para resucitación y control de daños, quirófano, cirujano, anestesiólogo, terapia intensiva, cama en cuidados intensivos, protocolo de transfusión masiva, pues ese paciente tiene que ser operado o enviado a un lugar donde se tenga. Así es que yo pienso que hay que manejar con pinzas ese manejo no operatorio. Ventajosamente, en la actualidad ya se ha definido cuando fracasa el manejo no operatorio, e incluso ya no se habla de fracaso, sino se habla de cirugía diferida en el escenario de un manejo no operatorio. Y en las publicaciones se habla que hasta un 20% y hasta 50% de los pacientes de manejo no operatorio van a necesitar una cirugía diferida. La mayoría de las veces la cirugía diferida de estos pacientes que no se operaron y que se manejaron mediante la tomografía son por síndrome inflamatorio peritoneal o por un síndrome compartimental. Definitivamente la sangre que queda en la cavidad, como todos sabemos, es muy irritante y este paciente al menos va a necesitar una laparoscopía para realizar lavado y drenaje de esa sangre para evitar que nos dé complicaciones después. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de los pacientes de manejo no operatorio? Que empiecen a sangrar y necesiten una cirugía, que el problema no sea un sangrado, pero sí una peritonitis biliar, que hagan un síndrome inflamatorio peritoneal secundario a la acumulación de sangre, por la acumulación de sangre que desarrollen hipertensión intraabdominal, un bilioma o que se contamine y se forme un absceso. Y todas estas van a requerir de una cirugía. Cuando pensamos, hace un momento decía, el paciente no va a venir etiquetado como trauma hepático ni trauma hepático severo, sino va a ser un trauma tóraco-abdominal o un trauma abdominal, sea cerrado o sea penetrante. Aquí siempre pensar en el peor escenario y tener a disponibilidad todo lo que podríamos requerir en una laparotomía por trauma, dejando libre el cuello y hasta las regiones inguinales.
La incisión para la laparotomía en trauma es la incisión en la línea media, y si ya me veo abocado a un trauma hepático, al hacer el manejo del 1, 2, 3, 4, 5, podría ser necesario hacer una incisión transversal para que me permita tener un mayor manejo de estas lesiones. Los mensajes finales de esta charla son: primero, las decisiones en estos pacientes tienen que ser rápidas. Si hay la posibilidad de realizar una TAC contrastada, revisar y ponernos de acuerdo con el emergenciólogo, el cirujano y los imagenólogos para poder realizar esta tomografía de un solo disparo con contraste, que puede realizarse en 6 minutos. Definitivamente, el trauma hepático severo está ligado a todos los preceptos y filosofía de la cirugía de control de daños: hipotensión permisiva y resucitación hemostática. Y esto quiere decir que tengo que tener cualquier protocolo, pero tiene que estar en el algoritmo de manejo del paciente exsanguinado: el protocolo de transfusión masiva, protocolo de trauma, el protocolo de sangre fresca, cualquiera. No podemos hablar del trauma hepático severo sin tener los conocimientos del manejo del abdomen abierto. Nuestra recomendación es enfrentarse al trauma hepático mediante los 5 pasos o mediante el manejo dinámico. Lo más importante no es reparar la lesión, sino es parar el sangrado. Creo que si paramos el sangrado, podríamos decir que hemos ganado más de la mitad de la pelea. Y luego de parar el sangrado y tener un paciente empaquetado y con el manejo del abdomen abierto, la fase 3 tiene que ser planificada y bajo un escenario de toda tranquilidad para buscar el mejor desenlace. Creo que en la actualidad tenemos estas dos publicaciones: la del 2001 de manejo del trauma penetrante del equipo de Cali, y de ahora del 2016 del manejo del trauma cerrado del grupo de Italia. Creo que si podemos tener acceso a estos dos, que ambos son open access, tendríamos muchas herramientas para poder enfrentar tanto el trauma penetrante o cerrado complejo con mucha información. Creo que hasta aquí, sin antes recordarles que el Congreso Panamericano de Trauma se va a realizar del 21 al 23 de agosto en Lima, Perú. Y también aprovecho para invitarles del 21 al 24 de mayo del 2025 en Cuenca, Ecuador, que la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía cumplirá 50 años y va a realizar el Congreso Panamericano de Trauma. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, y este es mi correo para cualquier tipo de inquietud o comunicación. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos, por la brillante exposición. Creo que va a ser los comentarios y la discusión bastante enriquecedora, ya que es un tema que es una patología que conocemos todos, que los cirujanos nos hemos tenido que enfrentar en muchas de las emergencias, que no ha tenido que tratar y este, enfrentar ese tipo de traumas que nos es muy común e incluso muchas veces nos es tan difícil. Y ahí la primera pregunta que podría ser: ¿cómo podemos nosotros saber si estamos frente a un trauma hepático simple o de repente un trauma hepático complejo? Por allí ya estábamos viendo, según tu disertación, acerca de que si estamos aplicando las diferentes maniobras que nosotros conocemos de una manera ordenada, es en un momento en que todas ellas podrían fracasar y tenemos que sospechar grandemente que podríamos estar frente a una lesión ya quizás retrohepática, ¿no? Quizás una lesión de la cava o de repente quizás una lesión en la... O sea, que esto podría ser uno de los pasos y poder sospechar grandemente que podemos estar frente a ese trauma hepático complejo cuando se nos ha acabado quizás todos los argumentos previos en ese intento y en esa búsqueda de poder cortar el sangrado, ¿no? ¿Es ahí donde debemos pensar o es que de repente también el uso de la tomografía previa nos va a adelantar también esa gran sospecha, ¿no? Pero esta tomografía, el contraste recomendada, tiene también sus indicaciones. Ahí como que, ¿cómo podríamos nosotros quizás adelantarnos unos minutos más antes y poder estar ya precavidos y enfrentarlo como una manera tan rápida, este trauma hepático complejo? Ya, a ver.
En el escenario real, si nos Mm, llega un trauma penetrante o cerrado grave, exsanguinante, la mayoría de las veces no vamos a llegar al tumor. mm, Así es que vamos a ir encontrando los problemas conforme vayamos avanzando, primero en la laparotomía, después en el empaquetamiento y después en la revisión sistemática de la cavidad. Si el paciente alcanza a hacerse la tomografía, tiene que ser con contraste para tener la evidencia de la extravasación de contraste, para tener idea por dónde está, que no va a ser tan fácil, porque eso amerita cierto tiempo y acompañamiento entre el imagenólogo y el cirujano, y definitivamente el problema es un trauma hepático severo, exsanguinante. No creo que vayamos a tener el tiempo para hacer eso, al menos el cirujano. Podría ser que alguien del equipo, ¿sí? Alguno de los residentes se quede en imagenología haciendo el estudio con ujú. los imagenólogos y buscando este posible flush que hablan en los libros del contraste, y después traernos la información al quirófano de qué es lo que tenemos. Pero en la vida real nos vamos a enfrentar conforme vayamos caminando. Recordando que vamos a hacer una laparotomía por trauma, vamos a empaquetar el hipocondrio izquierdo, las Mm. correderas, la fosa pélvica y el hígado. Y después vamos a ir solucionando los problemas. Primero la contaminación y después vamos a desempaquetar el lado izquierdo del hígado. Si nos encontramos con algo grave, posiblemente hagamos una esplenectomía y después analizar las posibilidades de los hematomas en zona uno, 2 o 3 y tomar las decisiones en base a eso. Si ya nos quedamos con el trauma hepático, sí, el hígado todavía está empaquetado, hemos solucionado todo el resto y pensamos que hay algo en el hígado. Voy a hacer un desempaquetamiento en este momento y voy a ver qué me encuentro. Y ahí es donde tenemos el paso uno, el paso 2, el paso 3, el paso 4. De hecho, en este momento ya estaríamos yendo hacia el paso 3. Determinar si es un trauma hepático simple con lesiones grado uno o grado 2, o si es un trauma hepático complejo, lesiones grado 3, grado 4, 5 o avulsión de algún segmento vascular del hígado. Vamos a armar con las manos el hígado y si deja de sangrar, proseguiremos con compresas y dejarlo ahí. Si a pesar de hacer eso hay un sangrado, el sangrado va a ser arterial y nos va a ayudar la maniobra de Pringle. Si al hacer yo la maniobra de Pringle deja de sangrar, puedo hacer una apertura de la lesión y explorar selectivamente o hacer el manejo selectivo de vasos que estén sangrando ahí, ayudados de la maniobra de Pringle. Sí, o concluir con un empaquetamiento intrahepático y empaquetar el paciente y pasar a la fase 2 del control de daños, la resucitación en la unidad de cuidados intensivos. Si yo, habiendo empaquetado, habiendo hecho la maniobra de Pringle, tengo todavía sangrado, pues no es un sangrado arterial, posiblemente sea un sangrado venoso, y este sangrado venoso tiene que ser o de las suprahepáticas o de la cava retrohepática. Y ahí también voy a tener dos posibilidades. La una, que sería mi recomendación, empaquete bien y vea que deje de sangrar y resucite el paciente. Y después entrar al paciente a reoperar con más herramientas de resucitación y con una angiotomografía después de que el paciente esté en mejor estado, con mejor información de a qué me voy a enfrentar. Si en ese Ujú. momento yo decido acceder a las venas suprahepáticas o la cava retrohepática, voy a tener que movilizar el hígado para poder tener acceso hacia arriba o hacer una rotación medial. Y ahí, si no logro tener una reparación de esos sangrados, voy a tener muchos problemas para volver a empaquetar este paciente. Yo creo que eso es. Y como les digo, no sé si alguien tenga una gran casuística de esto, pero los pocos casos que hemos tenido, sí, Ujú. algún momento hicimos el empaquetamiento, nos fue bien y cometimos el error de querer reparar la cava retrohepática. Y al movilizar el hígado y todo, terminamos en desenlace fatal. Si nos hubiéramos quedado en el empaquetamiento que sí funcionó, quizás el paciente hubiera sobrevivido. ¿Sí? Y Sí. la, Eh, sí, a entonces, mí, sí, otra. Diga. sí, sí, adelante. Existe una, o sea, quizás una
pregunta, ¿no? Una fórmula con respecto al número de dressings o de gasas que debe constituir un buen empaquetamiento. Quizás a veces nos dicen, no existe una fórmula o un número determinado arriba o abajo, pero quizás tampoco el exceso de dressing que podría ocasionar una hipertensión intraabdominal. Un caso que tuvimos de repente fue un paciente que hicimos un empaquetamiento hepático y se cerró la cavidad abdominal, se cerró la cavidad abdominal y como que a las 24 o 36 horas empezó a hacer una hipertensión intraabdominal. Entonces, digamos, existe un número determinado de dressing que puedan constituir un empaquetamiento ideal. Esa sería una pregunta, ¿no? Yo creo que no, no creo que haya un número recomendable. Más bien lo que se ha discutido mucho o hay varias discusiones es cómo empaquetar o cómo hacer el packing hepático, ¿no? Yo creo que la mejor recomendación ahí es poner compresas abajo, arriba del hígado y luego compresas abajo del hígado. Y podríamos poner compresas arriba, recordando la posibilidad de primero haber puesto una compresa intrahepática o material hemostático o el mismo epiplomo. ¿Sí? ¿Cuántas? Las que sean necesarias. Y aquí más bien la única precaución sería cuando ponga las compresas abajo, no tener una compresión sobre el estómago o sobre el duodeno, sobre el colon. Porque si yo exagero el número de compresas ahí y empaqueto el paciente, voy al desempaquetamiento a ver problemas de isquemia, ¿sí? O de cerramientos en el colon, en el duodeno o en el estómago. Si es Ujú, posible, creo que ahí sí sería para colocar una lámina plástica para aislar un poquito las compresas infrahepáticas del intestino, pero no más. Aquí hay una pregunta ujú. que hace Henry Sí, sobre la maniobra de igual, Pringle. Creo que en las así diferentes es. discusiones de los cirujanos de trauma, inicialmente se hablaba de 35 minutos. En la actualidad, creo que en discusiones de expertos, porque no va a haber nunca algo de evidencias, se dice que no debe sobrepasar la hora y que podría soltarse en un momento a la media hora Ujú, para ventilar, entre comillas, o liberar un poquito de la congestión. El resumen es, ujú. si es posible, menos de media hora mejor. Si no, podemos llegar hasta la hora y se podría hacer Bueno, una liberación temporal en la mitad. haciendo pausas, ¿no? Otra pregunta, Ismael, me dice, hace una pregunta acerca de cómo abordaría una lesión de la cava retrohepática o de la cava de la suprahepática. ¿Sí? ¿Cuál sería el abordaje para Como, llegar a esa lesión? como había dicho, mi recomendación sería no Mm, liberar completamente el hígado y realizar a veces el paso uno, el 2, el 3, el 4 y empaquetarlo al máximo que pueda para llevarlo a la terapia intensiva. Si no, y ujú, después de resucitarlo, tener claridad a qué voy a entrar, con hemoderivados o sangre entera, ir, pero ya sabiendo que tengo que hacer la movilización, ir a reparar o ligar la suprahepática o ir a reparar la cava. Pero así en ujú. caliente creo que es muy difícil hacer. Y Ya. creo que el doctor Aurelio tiene Sí, mucho para justamente comentar. vamos a No pasar puedo dejarle las la orejas porque palabra a Aurelio para que pueda también intervenir, ¿no? En esta discusión tan brillante y tan hermosa. Aurelio, tu apreciación con respecto Muchas a gracias. En lo que primer estamos lugar, conversando. quiero felicitar al doctor Zalamea. Siempre me ha impresionado un tipo joven que ha creado escuela en Cuenca, un sitio que visité alguna vez muy hermoso, diferente a la gente de Cuenca es totalmente diferente a los guayaquileños que más parecen peruanos, a los quiteños que son otro tipo de gente. Pero en la escuela que él ha formado es única en ese grupo muy cerca al Perú. Ojalá fuera así en el Perú. Segundo, quiero hacer una historia, una anécdota que va a significar mucho. Cuando estuve yo trabajando por 30 años en Shock Trauma en Baltimore, llegó el cirujano más grande a Grecia a visitarnos, cirujano de hígado, y me preguntó, doctor Rodríguez, ¿cuántos traumas severos de hígado usted ve al año aquí? Bueno, yo no, en ese tiempo no había clasificación que la inventó cuando estaba tomando un par de cervezas el doctor de la AST, el doctor Moore. No, por eso yo no creo que esa clasificación, pero en fin. Entonces, la pregunta fue, ¿cuántas? Y yo le dije, bueno, para decir algo, le dije 10 al año.
pero me dice severas, severas. Se estaba refiriendo a abulsiones, seguramente grado 5, 5 y medio. ¿No? A las 3 de la mañana yo no puedo saber si es 5 o 5 y medio, no sé eso. 5 y medio era un sitio muy extraño en el Perú, la gente me entiende, el 5 y medio. Pero en fin, entonces yo le dije para saber, me dice, entonces, ¿cuántos cirujanos jefes tiene usted aquí? 10, le dije. O sea que cada uno de ustedes hace una al año. Me quedo la boca. Sí, pues, porque es la verdad. ¿Cuántas cirugías de grado 4 o 5 tú ves al año? ¿Cuántos? Y si hay varios cirujanos, ¿tú cuántas veces estás envuelto en reparar una? Entonces, la verdad es que muy pocos. Y ese viene el segundo punto. En Estados Unidos le enseñamos al residente cosas que aquí en Perú, en Sudamérica, es muy difícil, porque el cirujano dice, no, mira, yo puedo hacerlo, no, no, yo que voy a llamar a nadie, no, yo soy el jefe aquí, yo soy el macho. No, allá te enseñan que cuando estás en problemas, ya de antemano, tú tienes un amigo que hace trasplantes, un amigo que es cirujano vascular, que no está, él no es, pertenece al grupo, pero es capaz de venir a ayudarte a salir del problema. Porque cuando tienes en Estados Unidos un grado 5 que tú sabes que no lo vas a poder resolver porque vas a tener que hacer una resección anatómica, que no es lo mismo que lo que todo el mundo dice, yo hice una hepatectomía. Lo que hizo fue le sacó un pedacito de hígado y le dice, sí, me hizo una hepatectomía, pero no he hecho una hepatectomía, ha hecho una parcial, mini, bueno, en fin. Entonces, muy importante recordar eso. Cuando usted llega a ese punto, inclusive acaba de salir un artículo en el Journal of Trauma de febrero, que aquí lo tengo en mi mano, sobre trauma hepático, de la West, la Asociación de West hace un algoritmo. ¿Qué hacer? Es más o menos lo que ha dicho el doctor Salamea, muy parecido. Pero ellos dicen que cuando tú estás en una lesión 5 o 4 complicada, es tiempo de llamar a alguien que te ayude, ¿no? Porque la verdad no tiene sentido, si tú no tienes experiencia, vas a matar al paciente. Es decir, o empaquetas y llamas allá en Estados Unidos a angiografía para que vengan a embolizarlo, que no es la solución completa, o llamas a alguien que tiene más experiencia, un cirujano de trasplante. Ellos hacen 3 o 4 a la semana. Ellos saben la anatomía perfecta, ellos saben exactamente qué es lo que tienen que hacer, ¿no? A menos que tú hayas estado practicando, el doctor no solamente lleve todas las semanas a un cadáver para hacer una disección anatómica y hacer la práctica, va a ser muy difícil que alguien lo pueda hacer. Esas dos cosas quería aclarar. Ahora, mira, es bien sencillo. Yo sé que en Latinoamérica nos encantan los números 1, 2, 3, 4 y 5. La verdad que yo tengo ese problema de que no me acuerdo las cosas. Y yo creo que a las 3 de la mañana acordarme cuál es 1, 2, 3, 4 y 5. Se ve muy bonito en el papel, pero la verdad, 3 de la mañana yo tengo que decidir, hacer una decisión. Este paciente llega. No, como dice el doctor, nadie viene con yo tengo trauma hepático, no, trauma cerrado. Le haces toda la evaluación, etcétera, le pones el ECOFAST que usted le llama, y cuando dicen ECOFAST están diciendo eco, porque FAST significa eco, o sea que cuando usted dice ECOFAST las dos cosas está repitiendo. Y entonces, si el paciente tiene el ECOFAST positivo y está hemodinámicamente inestable y no responde, ese paciente va a cirugía. No hay CAT scan, no hay nada. Es bien simple, ¿no? FAST positivo, hipotenso, no responde, hay algo en el abdomen, ese tipo va a cirugía para la laparotomía exploradora. En ese momento no sé si es hígado, si es vaso o qué hay un problema, está sangrando allá en el abdomen que tengo que abordar. Ahora, si ese paciente le haces el FAST y está estable, pero tiene otros, responde un poquito y no responde a los fluidos. Ese paciente, si responde a los fluidos, tú lo puedes llevar a hacer una tomografía, en Estados Unidos, una tomografía computarizada. Y se hace lo que le llamaban en shock trauma el Rodrigo Gram, que no, que es la CT de cabeza a pie. Eso toma un moderno 5 minutos. En 3 minutos y usted sabe lo que pasa con el paciente. Y te puedes ir a dormir o puedes llevarlo a la sala de operaciones o lo puedes hacer la UCI. La vida es muy sencilla, ¿no? La vida es una tómbola aquí en Estados Unidos. Nosotros no hacemos tanta, y es por, como dice el doctor, yo no tengo disponibilidad. Muchos hospitales no tienen tomografía computarizada, ¿verdad? No lo tienen disponible. Pero en fin, lo que salió en este artículo es interesante. Si el paciente llega
y tiene una evisceración, o sea, lo tiene el intestino dando como pelota de ping-pong en el suelo, el que barre le dice, doctora, sale de operaciones, el que barre. Todo el mundo sabe que ese paciente sale de operaciones. Si ese paciente tiene signos peritoneales, como dijo el doctor, ese paciente va a salir de operaciones, no hay otra cosa que hacerle. De hipotenso, signos peritoneales o evisceración, ese paciente entra a sala. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok. Ahora, si el paciente está, digamos, relativamente estable, ¿no? Ahora viene de estabilidad. Está inestable, ese paciente inestable, ¿no? Y usted no tiene que hacer, ese paciente no lo vas a mandar a tomografía computarizada, ese paciente sigue inestable a pesar de la resucitación, ese paciente tiene que hacer operaciones también. Ahora, el paciente que esté estable, en los Estados Unidos se hace tomografía computarizada, ¿no? Y si ese paciente tiene, pues, hablemos de hígado, supongamos que solamente tiene hígado, que es poco probable, el tipo de trama cerrado tiene hígado, vaso, y riñón y todo lo demás. Ese es el problema, inclusive con mi curso de QT, ¿no? Que nosotros hablamos de órgano por órgano, pero el paciente no viene órgano por órgano, viene un avaliado que entra por el pulmón, le agarra el diafragma, le agarra el hígado, en fin. Eso es lo que desgraciadamente, por eso es necesario en los cursos estos hacer presentación de casos y que se describen todo ese conjunto de cosas. Entonces, usted, ese paciente que usted lo está llevando a la tomografía computarizada porque está estable y sale el hígado lesionado. Y entonces usted tiene la clasificación 1, 2 y 3. ¿Qué es el 1, qué es el 2 y el 3? Yo no lo sé. Lo he aprendido 1 millón de veces y me he olvidado. Porque yo lo único que sé que ese paciente tiene una lesión que no necesita, está con CT, ¿eh? Positivo, pero tiene la lesión 1, 2 y 3 y está estable. Ese paciente puede ser tratado en forma no operatoria. Con todas las complicaciones que el doctor le ha hablado, porque el no operatorio también no crea que es una cosa que porque hace no operatorio ya está bien. No. En primer lugar, el doctor le dijo, lo voy a recalcar, usted no puede hacer no operatorio si usted está en un sitio donde no hay UCI, no hay intensivista, no hay cirujano de trauma, no hay sangre disponible. No, ese paciente dijo él muy bien, hay que trasladar a otro sitio. Usted no está capacitado ahí para hacer no operatorio. Si me voy a hacer, por ejemplo, en Chincha, disculpen, yo soy de Chincha, de un pueblo de Chincha, y entonces yo no voy a poner, voy a hacer un operatorio ahí en un hospital donde no tienen una UCI o un cirujano que pueda saber que ese paciente se está complicando, tiene que hacer la operación. Pero si ese paciente está con grado 3 o 4, ese paciente, y depende, nuevamente, ese paciente puede ser estable, ¿ves? Y ese paciente puede hacer un argumento para hacer no operatorio. Pero si ese paciente, a propósito, hay una nueva clasificación que acaba de salir en 2018. Esa clasificación se basa en el TAC. En el TAC se basa que si el paciente tiene un BLASH, la pronunciación es BLASH, si tiene un BLASH, ¿no? O sea, un sangrado activo, ese paciente cuando tiene sangrado activo o hay una fístula arteriovenosa que se ve en el TAC, ese paciente es grado ya 3. Y cuando hay sangrado fuera del hígado, en el TAC es grado 4. Y cuando ya hay abulsión, o sea, se ha desprendido el hígado, lo tienes en la mano, eso es el grado 5 o 6. ¿Okay? Esa es la nueva clasificación. Ahora, lo que dijo el doctor, para terminar, como estoy extendiendo, lo que dijo el doctor es muy importante. La Pringle Maneuver es otra maniobra que tú haces intraoperatoriamente. Tú empaquetas los 4, empaqueta, pac, empaqueta. Y luego comienzas a sacar del que no está sangrando mucho y lo dejas al último, el que está sangrando, porque si sacas el que está sangrando primero, entonces ya no puedes evaluar el resto, porque tienes que dedicarte a eso. Entonces, haces tu pack, evalúas y la maniobra de Pringle. Se hace también en Estados Unidos la maniobra de Pringle. Una vez se le mandó, y vuelvo a repetir lo que él dijo porque es lo más importante. Si la maniobra de Pringle disminuye el sangrado, quiere decir que el sangrado es hepático, de ahí del parénquima arterial, lo que sea. Pero si sigue sangrando, ya no es hepático, es retrohepático, como dijo, lo estoy repitiendo, es retrohepático o de la o una rama de la, ¿cómo se llama? O de la hepática, de la superior. Entonces, en ese caso tienes que cortar el ligamento triangular, perdón, el triangular, para poder ver la parte retrohepática y paquetar. Empaquetas, como dijo él, y te vas, y te haces daño control, sales,
Toma un café y llamas a tu amigo que sabe más que tú a operar esta parte. Le dices, ¿qué hago? Y te va a decir, déjalo ahí. Y lo dejas por 24 o 48 horas y luego puedes volver. Y vas a ver que la mayoría de esos pacientes se recanaliza, como dice él, no sangra. Eso es muy importante hacer eso. Pero la otra cosa, si es retrohepático, retroicava, que es otra cosa, ¿no? Inclusive retrohepático cava yo empaquetaba, y eso muy bien. Pero si no para el sangrado, vas a tener que cortar el ligamento triangular, elevar, cortar el falciforme, elevar el lado derecho muy cuidadosamente para el lado, digo, el lóbulo derecho para el lado izquierdo, y vas a ver tú que hay unas venas pequeñas, que son las venas retrocavas, que las puedes poner un clip, ¿no? Y entonces vas a parar el sangrado. El uso del Riboal, del Ricoa y todas esas cosas es muy importante, pero acuérdense, en Estados Unidos, donde hay mucho dinero, solamente el 5 o 10% de los hospitales ponen Riboas en forma regular. Muchos lo han puesto una o dos veces, cuesta $3,000. Pero para poner un Riboa tú tienes que tener equipo. No es que tú escuchas Mm, una conferencia o vas a una de estas cosas que te hacen una semana, pero si tú eres el único que sabe, tú tienes que entrenar a todo tu equipo, la enfermera, el que pone el radio, todos tienen que saber a cómo se hace eso. El doctor Otolino en su equipo en Chile se demoraron un año de prácticas y en cadáver para poder salir perfecto, porque si ustedes lo ponen una vez y no lo van una vez al año, no, el doctor Ordóñez él tiene más experiencia creo que nadie en el mundo. Por eso es claro, todo su equipo, hasta que Barre sabe qué hacer con el reboe. Todos saben lo que hay que hacer. Es otro mundo. No, es otro. ujú. Me pasé mi tiempo. Gracias, doctor. Gracias, doctor Aurelio. Bien, continuamos con las preguntas. Andrés nos dice, buenas noches, doctor Salamea, felicito por la excelente exposición. Y si hay alguna recomendación a realizar la sutura hepática, Juan Carlos. A ver, sí, yo creo que la sutura hepática tiene que hacerse en los casos de grado 1, grado 2 o máximo grado 3, en el que funcionó las maniobras manuales o el empaquetamiento temporal. Tiene que hacerse, creo que con puntos separados de Catwood 1, utilizando la aguja adecuada, que les di una manera fácil de hacerla, porque creo que la mayoría no tenemos la cinta de Catwood con la aguja de 6,5 centímetros. Y es Y tiene punta que Roma, ser, ¿verdad? Es punta sí, Roma. sí, Es una aguja de tiene punta Roma. que ser muy, muy suave y empezar lejos. Tiene que ser la sutura en hígado sano y simplemente que Ujú, afronte y une. Si en ese intermedio puedo poner algún hemostático, mucho mejor. De preferencia el epiplón. Definitivamente creo que el epiplón ahí nos va a ayudar de mejor manera. ujú. Bien, Freddy Fernández nos comenta acerca de que en un momento tuvo que operar un paciente con un accidente, víctima de un accidente de tránsito de motocicleta y que tuvo un hemotórax masivo. Y cuando abordó el tórax, pues, y la causa del hemotórax era casi también propiamente que la mitad del hígado se encontraba allí, en el tórax, un traumatismo bastante complejo. Bueno, lesiones asociadas, eso es importante. No solamente es trauma hepático lo que viene sobre el hígado, sino que también puede estar asociado grandemente a otro tipo de traumatismos también bastante graves, ¿no? Por ejemplo, en ese caso yo diría, ¿qué podríamos hacer? ¿O cómo podríamos enfrentar eso? Un escenario bastante Creo que difícil. el profe Aurelio y yo tenemos el mismo pensamiento, ¿no? Cuando uno se enfrenta al trauma, es un paciente con trauma, es el peor Mm, receta. Y funciona mucho los protocolos, las formas de manejar, que no difiere mucho, ¿no? Hay una recomendación en cuanto a estos casos de lesión tóraco-abdominal severa, que no ujú, tengamos que hacer una toracotomía de resucitación, y es el usar el ecógrafo antes de abrir el paciente. Sí, ya el paciente anestesiado, hay una publicación de doctor Adolfo de Colombia que él dice, antes de coger el bisturí, coge el ecógrafo y vea las tres cavidades, abdomen, tórax derecho, tórax mm, izquierdo, y en ese momento decida por dónde empieza. Sí, y definitivamente cuando hablamos de trauma hepático hay que tener en mente la posibilidad del trauma tóraco-abdominal. Así es que la recomendación en este momento de lo que podemos decir es
ir abordando de manera como se vaya dando, ¿no? Como se vaya dando. Ujú. La Perfecto. verdad es que si estás en el abdomen, bueno, maneja el abdomen y luego cierras el diafragma. Antes de cerrar el diafragma, estar seguro que no hay ninguna otra cosa dentro del diafragma, ¿no? Y la forma de cerrar el diafragma es horizontal matrix, ¿no? Yo pongo prolene, número 3O, o el doble aguja, y luego un surget encima del doble do, porque el diafragma, los bordes del diafragma tienden a sangrar postoperatoriamente. Y la manera de ver el diafragma, no lo puedes ver a menos que te ponga la luz acá arriba en la esto porque no está metido ahí adentro. Entonces ahí yo le pongo, no yo, porque si yo me da dolor de cabeza, le pongo al residente que tenga la luz ahí para que yo pueda ver. Y se agarra dos pinzas a Alice largas y se Ujú. jala los bordes de los huecos, de hueco a hueco, y la pones en tu frente. O sea que la rotura del diafragma la tienes Infracción. encima tuyo. Porque si tú vas a querer reparar adentro del hueco, no vas a poder Ujú. hacer una buena reparación. Difícil. El doctor Aníbal Pichis, nuestro jefe residente de cirugía general. Doctor Aníbal, levanta la mano. Buenas noches, doctor Medrano. Buenas Doctor noches. Abril, doctor Salamé, ¿cómo están? Doctor, quería hacer una consulta había mencionado acerca del packing hepático, ¿no? Hacerlo directamente sobre el parénquima o previo a uso de un material, ¿no? Primero, si ha tenido la experiencia, porque se ve en la bibliografía que hay ambas recomendaciones, pero si ha tenido en su experiencia alguna preferencia. Y lo otro acerca del uso de drenaje, ¿no? En qué casos de repente la revisión o retiro del PACI acerca del uso de drenaje, de repente por el manejo de las complicaciones, que también he podido revisar que hay menor complicación con el drenaje aspirativo, pero ¿en qué casos está indicado especialmente en el manejo del trauma hepático? Ya, Gracias. muy buenas preguntas, ¿no? En cuanto a la primera, definitivamente nuestra recomendación es que las compresas van sobre el hígado. Y si es necesario, le metemos la compresa dentro del hígado. Y si pensamos en una lámina plástica, sería para aislar las compresas del packing infrahepático, del colon, del estómago y del duodeno. Pero no recomendamos poner láminas sobre el hígado porque no va a cumplir la función que queremos, que es que la compresa ayude a formar coágulos y realicen la hemostasia. Y más bien lo que pasa es que si pongo la lámina plástica sobre el hígado lesionado, se forma el coágulo y se desliza todo y no ha funcionado, ¿no? No sé, ¿hay algún comentario, profesor? Sí, completamente de acuerdo. Yo en 40 años nunca he puesto un plástico. Se ve muy bonito en las publicaciones. Acuérdense, ustedes ven publicaciones norteamericanas, pero yo no les creo nada a lo que dicen. Así que no he visto, nadie lo pone, pero ahí hablan, ponen una figura muy bonita del plástico. Ujú. Completamente de acuerdo. Si tú pones plástico, el punto tú estás perdiendo la hemostasia que hace es como yo me pongo un papel higiénico cuando me sangra un granito, y ese papel absorbe y produce hemostasia. Ese es el punto. Segundo, lo más importante aquí que nadie ha hablado no es cómo poner, qué número nunca supe. Lo único importante es si pones muchas compresas, el paciente entra en paro respiratorio porque está comprimiendo el diafragma hacia arriba y el paciente no puede respirar. ¿Por qué está ahora en el ventilador? Tuvimos que sacar, habían puesto como 10, 20 compresas, demasiado. Así que el número no sé, pero pon lo que tú crees, usa tu cerebro, no ponga más lo que tú crees que debes poner. No hay ni un estudio hecho de 3, 4, 5 o 5, 5, 6. No hay. Segundo, lo más difícil es sacar las compresas, porque tienes que demorarte tiempo, agüita un poquito y poquito, porque si tú comienzas a sacar las compresas, comienza a sangrar otra vez como si no hubiese hecho nada. No voy a decir lo que yo siempre digo, que con paciencia y con saliva, un elefante le hizo el amor a una hormiga, para que nunca se olviden eso, porque usted tiene que hacer paciencia. Si usted no tiene paciencia, sacar las compresas, el tiempo sangra y tiene que volver a poner las compresas. Sí, no hay Ujú. Sí, Juan Carlos, la pregunta que también nos llega es acerca del uso de empaquetamiento hepático más bolsa de Bogotá. Si es Ah, un sí, abdomen abierto y colocar no, empaquetamiento, ¿no pierde la yo creo presión? que ¿Es recomendable o es necesariamente cerrar el abdomen? ya. La pregunta sobre el drenaje en trauma hepático severo, yo creo que si delimitamos las fases y los momentos, si yo me enfrenté a un trauma hepático severo,
que el paciente esté empaquetado, no necesito ningún drenaje, porque es un paciente que obviamente lo estoy manejando con abdomen abierto. En abdomen abierto voy a tener las dos posibilidades, o la bolsa de Bogotá o un sistema de presión negativa. Eh, Cualquiera de los dos es válido en este escenario, aunque las publicaciones dicen que de preferencia presión negativa. El único detalle ahí es manejarse entre 75 u 80 milímetros de mercurio de succión para que solo me retire los coágulos y evitar que haya consumo de factores de coagulación en el lugar donde quiero que sí coagule. Esa sería la única recomendación en cuanto a manejo del abdomen abierto y trauma hepático severo. Si yo dejo un drenaje, tengo que pensar por qué dejo el drenaje. Si es por sangre, no lo voy a hacer, porque tengo que reparar las lesiones que sangran. Pero si hay una lesión de un leak de bilis o una fístula biliar, si no es grande o moderada, voy a dejar un drenaje. Definitivamente el drenaje tiene que ser un aspirativo cerrado tipo de Jackson Pratt. Y después podría ser que complemente con una CEPRE para abrir el esfínter de Oddi y disminuir la presión de la vía biliar y me ayudaría a que cicatrice al salir más bilis por la vía biliar hacia el duodeno y lo que salga a través del dren aspirativo cerrado como Jackson Pratt. Ujú. Bien, preguntas como respecto a la sutura, es a veces obvio que cuando hemos colocado esos puntos, los has desgarrado los bordes del hígado, ¿no? Entonces, sí, depende del tipo de lesiones. El hecho Justamente de, tiene que ponerlo, como dijo el doctor, sí, su hígado lejos sano, de la lejos lesión, porque si tienes que dar el hígado sano, porque si lo pones muy cerca se va a desgarrar. de la lesión. Nosotros usamos punto en U, Ujú. colchonero en U, y en el medio le ponemos el piplón, o como dijo él, una cosa, que llega con una cosa, y no se desgarra. El daño es cuando le pones, tú no quieres hacer daño, lo pones muy pegado a la incisión, se va a desgarrar. Sobre el uso de Dren de Virolini, ¿alguna recomendación en cuanto a su elaboración y tiempo de uso? Pueden responder por él La o verdad, con... no tengo yo mucha experiencia en el tren de balón o sonda de Virolini. Ujú. Hay, hay unos dos videos en el YouTube del doctor Ottolino sobre cómo Sí, confeccionarlo y cómo así utilizarlo, es. y sobre todo están las publicaciones de Darío Virolini, que incluso ellos planteaban en el pasado, no sé si esté ahora todavía viable esa posibilidad, pero cerraban el paciente, le dejaban el dren exteriorizado y después retiraban el líquido y lo deslizaban. Yo creo que aquí el doctor Aurelio podría decirnos. Yo nunca he puesto uno, ¿no? Lo he hecho en el DQT enseñando a los alumnos cómo se hace, Solo pero hay nunca lo he puesto. simulación. Yo creo que, ¿sabes que dónde se puede usar? Cuando tienes lesión de bala o como tienes una caverna ahí, que puedes meterlo, inclusive sacar, como dice, pues tiene que salir en la piel para poder drenar y todo. Pero en esa forma sí, pero cuando tienes una cavidad enorme, yo no creo que el Virolini va a trabajar ahí. Eso es para un channel, un balazo que tienes un túnel ahí, por ahí lo puedes meter el Virolini en play. Yo creo que ahí perfectamente sería bueno, ¿no? Ujú. Sí. Bien, por ejemplo, también, bueno, otra pregunta nos dice, ¿de un grado uno o 2 se puede usar Yelpo? Personalmente, esto sí ya es algo muy personal, basado Hemostáticos, en ¿no? nada. Ujú. Yo prefiero no utilizar ningún tipo de hemostáticos en este tipo de cirugías, porque la experiencia personal basado en nada me da la idea que esos pacientes que se utilizan mucho material hemostático en una Sí. cirugía de este tipo, donde hay contaminación de algún tipo, es una fuente después para un absceso o una colección Pues sí, inferior. eso sí es. Pero está descrito el gel Fuan, el Surgicel, los geles, las espumas y ahora las pegas de fibrina, que son para mí exageradamente caras. Yo creo Ujú. que la compresa dentro del hígado, la ligadura selectiva o el epiplom. Acuérdate que todas esas publicaciones son pagadas por los laboratorios y por la propagandista médica de Muy Buena Moza y todas esas cosas. De eso depende mucho que uses todas esas cosas y después hay que publicar esto y lo publicas, ¿no? A propósito de un caso. Pero la cuestión es que, como te está diciendo el doctor, hay que ser simplista. A pesar de que ustedes creen, los gringos no se meten en muchas cosas. Nosotros latinos tenemos la tendencia a ver qué es sobre esto, a ver si le pongo yo esta fibra de no sé qué que le ponen. Yo nunca he visto, por ejemplo, tantas empaquetadas del vaso que le pones la bolsa esa alrededor.
he visto una, ¿no? Puesta en 40 años. O sea que, ¿de dónde salieron todas esas publicaciones? Es que alguien publicó eso y todo el mundo dice, ah, lo voy a tratar. Y en el Perú siempre, en Sudamérica tratamos de experimentar y saber, vamos a usar eso, ¿no? Pero no tiene sentido. Acostúmbrense a revisar bien la literatura. Una de las cosas que no nos enseña en la Facultad de Medicina es evaluarlos por publicaciones. Y tú te vas a dar cuenta quién está escribiendo o si tienen valor lo que están diciendo, porque el papel aguanta todo. Tú siempre vas a encontrar en la biblioteca a alguien que está de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Pero no eso quiere decir que es cierto, ¿no? Ujú. Bueno, otra pregunta es acerca de si existe una relación. Tengo entendido esto, es si existe una relación entre la cantidad de hemoperitoneo encontrada en la cavidad abdominal con la utilidad, el uso del drenaje, ¿no? ¿En qué pacientes podemos dejar un drenaje? Eso dependería de la cantidad que podemos encontrar, además si el paciente se encuentra estable, nos refiere la pregunta. Juan Carlos. Insisto, si estamos hablando de sangre o es el escenario de empaquetamiento y manejo del abdomen abierto, ¿sí? De Sí, preferencia con presión negativa. Y si es en la fase 3 en el sangrado tengo que dejarlo seco, ¿sí? claro, sí. Y el drenaje sería para la posibilidad de una fuga biliar. ¿Alguna complicación? Perfecto. Puedo hacer una pregunta que me tiene Sí, intrigado a mí. así es. Veo que no solamente en Perú, pero en muchos países latinoamericanos, vivimos obsesionados con el número. ¿Cuántas compresas? Queremos saber cuántas. Sí. ¿Qué número de 250 de hemoperitoneo? Voy a hacer esto, el otro. Y eso no lo veo. Son publicaciones Emociones. extranjeras, hay japoneses que te dicen si ves 255.345, entonces haces tal cosa. Pero ¿quién va a estar haciendo eso? O sea, tengan cuidado, ¿eh? Sé que Ujú. ustedes quieren hacer preguntas dice que hay tres tipos en una conferencia. Hay tipos que se leen todo para preguntar y parecer que saben mucho, ¿no? Esos son tipos de preguntas. Segundo es el tipo que está durmiendo, que no no ha entendido nada. Y el tercero que está pensando en sueños sexuales, o sea, sueños. O sea que no sé cuál es el uso de los que están haciendo preguntas de usted, pero el que está preguntando es el que ha leído ayer todas estas cosas. Pero está bien, doctor, Sí, siga leyendo. sí. No, ¿y qué hace? Realmente otro, en nuestra residencia se habla mucho de, y se preocupan a veces mucho de cerca de cantidades, ¿no? Cantidades aproximadas. Sabemos que nada es absoluto y las cantidades pueden, por ejemplo, drenaje más allá es el drenaje percutáneo más de 200 centímetros cúbicos. Menos de 200, manejo médico, ¿no? Y bueno, pues estimar esa situación, ponerse en ese límite a veces es en vano, no es así. Tenemos que Ahora tener. una pregunta para usted, doctor, usted es la paroscopista. ¿Cuál es cuál sería el uso de la paroscopía en Ujú. trama hepático? Intraoperatorio va a ser difícil, creo yo, ¿no? Yo no creo que, no, pero en el en el postoperatorio, sobre todo en los casos que digamos no operatorios, que lo han puesto en la UCI, observación, qué sé yo tengo entendido que trabajo publicado sobre el uso de la paroscopía, ¿no? De la paroscopía para drenar sobre todo algunos hemoperitoneo, como están hablando ustedes. ¿Usted ha leído algo Claro. sobre eso, doctor Pérez? Casísimo, doctor. Sí, es que sí. Bueno, de verdad, no tengo experiencia de ese tipo de traumas, es decir, sobre todo en el post-manejo no operatorio de los traumas hepáticos. Para nosotros casi es una ley que manejo el trauma hepático es de todas maneras abierto, es la paratomía exploratoria, excepto algunos casos muy especiales en los cuales es un paciente estable o un paciente compensado hemodinámicamente y que puede aguantar incluso un ataque para evaluar lesiones asociadas y después de ello recién entrar a una laparoscopía, lo cual también resulta ser una población muy escasa, ¿no? Muy selectiva. Entonces yo creo que siempre el manejo abierto es una opción válida 100%. Una de las cosas que no se ha mencionado, porque claro, el doctor dice que él Sí, no tiene la facilidad de angioembolización. La sí. angioembolización tiene complicaciones y una de las Ujú. complicaciones es necrosis del hígado, necrosis, se produce, Sí. es una cosa que claro, uno dice, claro, lo embolizan, claro, pero después las consecuencias también hay que estar preparado para eso, porque el paciente puede hacer una necrosis hepática porque le ha embolizado, no tiene de Ujú. circulación esa parte del hígado, ¿no? Sí. Bueno, el doctor Lavado tiene una pregunta. José, residente de cirugía también.
Ahí está. Muy buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Bueno, es un gusto poder saludarlos, agradecerle primeramente por la exposición tan magnífica que se ha escuchado esta noche. Eh, bueno, por mi parte, siempre sorprendido y con bastantes ganas de poder escuchar todas las experiencias y toda esta ponencia que se ha podido recibir ahora. Yo tenía una duda, quizás es un poco básica mi duda, pero que quería escucharle de todas maneras al doctor. Ah, antes que eso, un comentario, ¿no? De hecho, sí, últimamente he estado viendo en exposiciones, ¿no? Esa nueva, no es que sea nueva, ¿no? Ese método que a veces se utiliza en hacer packing hepático y bolsa de Bogotá, ¿no? Eso aún no lo he visto presencialmente, pero sí he estado viendo en algunas exposiciones que lo tienen como opción. Dos, el uso de drenes también, que bueno, ¿no? También se ha estado discutiendo varias veces. Y mi duda es que, un caso hipotético, estamos ante un caso de un trauma hepático que el cirujano asume que puede generar hemostasia a través de puntos, ¿no? El doctor bien claro lo dijo, ¿no? Usar catgut. Pero supongamos que, bien difícil que en el hospital no haya catgut, pero si no fuera catgut por no tenerlo en ese momento, ¿alguna opción como plan B, doctor, que nos pueda orientar? Sí, Aurelio, Juan Carlos. A ver, Sí, Juan Carlos. en relación a la primera pregunta, en la actualidad, definitivamente la mejor opción es el abdomen abierto con presión negativa. Llámese el comercial BAC o lo ideal es hacer el vacuum pack o técnica de Barker. Pero lo ideal es utilizar presión negativa para el manejo del abdomen. Pero yo y muchas personas que no tenemos todos los recursos, pregonamos la posibilidad de, la cirugía índice en que uno deje empaquetando, realizar el manejo del abdomen abierto con bolsa de Bogotá. Definitivamente no está mal. El problema que tenemos es el manejo de fluidos, pero el empaquetamiento bolsa de Bogotá me va a permitir saber si tengo que reintervenir de manera planificada o una cirugía de emergencia, pero está bien, no es nada por fuera de la realidad el utilizar empaquetamiento y bolsa de Bogotá en la actualidad. En relación a la segunda pregunta, yo creo que sería muy difícil no tener cargo, sería casi imposible. Y tiene que ser un catgut grueso, tiene que ser un catgut grueso y podemos ayudarnos haciendo una aguja improvisada para parénquima mediante la aguja de raquidia. Si no hubiera esto, realmente podríamos usar Vicryl a sabiendas que el Vicryl es multitrenzado y me va a producir un desgarro del parénquima. Porque lo que tengo que utilizar en estos casos es un monofilamento que se deslice. Ahí sí, tal vez la experiencia del doctor Aurelio, si no tengo CADU, ¿qué estructura podría utilizar? Mi respuesta sería cualquiera, ¿no? Cualquiera que me permite hacer hemostasia. Pero la recomendación es un monofilamento reabsorbible. Y déjense de quejar, amigos peruanos, ¿no? Es como cada vez que veo yo que hacen cola y para buscar que lean a cita y otra cola para que lo vea el médico, yo digo, y si dicen, pues así es aquí, pues así es, pero es que no debe ser así. Hay algún problema porque en los hospitales del Perú le dan, ¿cómo se llama? Paracetamol a todo. ¿Te duele? ¿Qué te duele? Paracetamol. Pero están hablando de millones de dólares que gastan. ¿A dónde se va esa plata? Yo voy a decir, ¿a dónde se va esa plata? Se va a esos edificios en Miami que vienen. ¿Y por qué se permite que esa gente se vaya a Miami? Es otra historia. Quiero más de mi última palabra para los presidentes. Tienen que saber esto. Le van a preguntar en el board. ¿Qué sabe usted de trasplante hepático, en trauma hepático? La respuesta es anecdotal, porque hay muy pocos trasplantes hepáticos que se han hecho en trauma, estoy refiriendo a trauma, no trasplante hepático en general, pero sí se hacen. Y se han hecho generalmente, no es en la parte del momento que está operando usted al paciente que está desangrando, porque a eso hay empaquetamiento, angiembolización y otras cosas, pero son pacientes que se complican en la UCI, se complican, se hacen necrosis hepática y están muriendo gente joven de 16 años. Entonces, ahí viene el trasplantólogo y lo que hacen es, le sacan, buscan cualquier persona, ¿no? Que se murió. No está, ¿cómo se dice?
no lo han preparado, que es el mismo grupo sanguíneo, la misma cosa. Y sacan el hígado de afuera, ¿no? Y ese hígado, si es posible repararlo, lo reparan, ¿no? Y eso demora unas horas. Mientras esto están reparando, otro equipo ha puesto ese hígado del doctor fulano, de Aurelio, que se murió, lo pusieron ahí temporalmente. Y cuando terminan de repararlo, sacan el hígado, lo botan a la basura y ponen el otro hígado que ya está reparado. Esas son cosas, casos aislados, ¿no? 10 casos, 15 casos en la literatura. No sé cómo se llama, ortotáctico, trasplante hepático. Pero para eso, pues, es otro mundo. Pero también, yo estoy seguro que en Lima hay sitios donde hacen trasplantes, se podría hacer. Imagina si a la presidenta le hacen una cosa así, tienen que salvarle, estoy seguro que le buscan a alguien, buscarle a alguien para que done el hígado, ¿no? Un Sí. tipo que acaba de morir, ¿no? Ujú. Bueno, eso para que sepan, porque hay preguntas sobre el trasplante hepático, no se usa generalmente como la gente cree que porque está sangrando el paciente, traigan otro hígado para ponerle en ese momento. No, no es así. La mayor parte son trasplantes post Sergio, que se han hecho complicaciones. Bien, Juan Carlos, ya en estos minutos ya que nos restan de esta exposición, en una pregunta que me hice doctor Giovanni Salas acerca de si estabas de acuerdo con el uso de sistema de respiración continua en trombo hepático complejo. La fecha. Creo que es Juan Carlos. la misma Sí. pregunta Así que como hemos que dado. ya hemos conversado acerca de esto. Sí, Sí. sí, 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 Ajá. sí. Pensaría que es Sí, para sí. la cirugía definitiva cuando tengo Ajá. la posibilidad de bilis, pero para sangre no. Así es. Para la sangre. Y mencionaste acerca del tipo de aguja raquídea o epidural. ¿Cuál de ellas? En La la opción de raquidia, no la tener gruesa, sí, la la raquidia, gruesa la raquídea. gruesa, sí, esa. Esa Ujú. tiene un canal que permite pasar un catgut 1 o 0 Ajá. y uno con el Ajá. porta-aguja le puede dar la forma de una aguja circular. Sí. Y me funciona perfecto, es Ajá. un Sí, excelente reemplazo para la cinta de catgut con aguja de 6,5 centímetros. Doctor Salamea, perfecto. le quiero hacer una pregunta. La razón Sí, por la que profe. no tiene usted lo que le llaman liver needle, ¿no? La aguja hepática, le llaman, pues, Roma, Sí, etcétera, etcétera. Eso desde sí. mi época, yo tengo 80 años, ¿no? Y existía, o sea que eso y es barato. ¿Por qué que Sí. no lo tiene? Es porque capaz lo presento yo como nadie la compra, que ya eso nadie lo usa, y ya los laboratorios no lo fabrican y es más difícil conseguirla. Así eso, ¿no? Porque no Sí, debe estar tan exacto. caro, no es tan caro, ¿verdad? ¿Cuál es De la hecho, razón por la que no? El CADU es el más barato y su razonamiento es el correcto. Por barato y porque nadie lo ocupa. Ya, Sí. más que La- nada, la- pues. la- me acuerdo que la enfermera más antigua de la sala de operaciones nos mostraba su set de agujas. Y esas agujas obviamente que era, y las tenía allí. Yo creo que ahí seguramente estaban las de sutura hepática, ¿no? Ya no se hace eso, ya no las tenemos. Ya quedan para la historia, ¿no? Pero eran unas agujas que creo que rendían, porque alguna vez creo que las usé en algún momento. Ya después ya viene lo del caldo crómico, la aguja gruesa, 35 o 40, o 40 de repente, usamos para hacer las piezas hepáticas. José, tienes una pregunta más. Sí, doctor, gracias, muy gracias. Un comentario primero, doc. En la Mm, exposición se mencionó que el packing hepático, de las diferentes formas de hacerlo, hubo una que lo puso con imagen, donde entre el packing y el parénquima hepático pone epiplom, como H. una parte intermedia, ¿no? Como parte hemostática también. ¿Qué tal la experiencia ha ido? Porque realmente nunca he tenido la oportunidad de escuchar un caso así. Y nunca lo vas a escuchar tampoco. La idea es buena, perdona, pero la idea es buena, pero imagínate, vas a tener que separar el epiplo, porque no es cuestión que jales el epiplo, tienes que jalarlo para arriba, para ponerlo ahí, para y encima poner. Es una idea, ¿no? De repente puedes publicar, fíjate, aquí publicamos todo, así que de repente sacas una publicación de esa naturaleza, y capaz es una buena idea, no, no está mal la idea, ¿no? Pero yo nunca he visto que alguien pone epiplo en lugar de plástico o ponerlo encima, nada más. Es una buena idea, José. Excelente. Bien, entonces yo creo que siendo las 9:30,
Y realmente ha sido bastante fructífera esta reunión porque ha habido muchas preguntas, de las que a veces son reiterativas, pero creo que siempre ha sido lo que nos pasa día a día y queremos, pues, nos seguimos cuestionando. Y bueno, podríamos encontrar respuesta en esta reunión. Juan Carlos, si tuvieras algunas apreciaciones ya finales. El mensaje final que podría decir después de esta charla tan buena, a la que nuevamente reitero mi agradecimiento, y sobre todo la Ujú. oportunidad de platicar con ustedes y tener la visión del profesor Rodríguez, es el paciente es un trauma y tengo que tener esquemas mentales para ir solucionando los problemas. Pensar en que hay dos grupos grandes, el trauma hepático penetrante y el trauma hepático cerrado. Y dependiendo de su estabilidad o inestabilidad, tengo que proceder con laparotomía o la posibilidad de un TAC corporal total. La laparotomía en trauma es laparotomía de la línea media, pero pensando en el peor escenario siempre, dejando preparado el tórax por la posibilidad de toracotomía de resucitación y si ya me enfrento a un trauma hepático complejo, pensar en ir escalando las maniobras de 1, 2, 3, 4 y 5 como lo tenemos en los artículos. Si es que necesito más incisión, pensar en la posibilidad de una incisión transversa hacia el lado derecho, ¿sí? Y si ya no tengo recursos, pensar en el empaquetamiento y, como decía el doctor Aurelio, llamar a alguien que me ayude. Porque meterse a movilizar el hígado y querer reparar una retrocava o unas suprahepáticas, se va a morir el paciente si es que no hay la experiencia o el acompañamiento. Por último, pensar en que el paciente, además de la parte quirúrgica técnica que pueda hacer yo, tiene una fisiología. Pensar en el diamante letal, que es lo que se pregona ahora, y ojalá no nos toque o estar preparados para enfrentar un trauma hepático severo. Perfecto. Bien, Juan Carlos, realmente estamos muy agradecidos por tu presentación y aparte también por tu participación en este Magno Ateneo de Cirugía que la Escuela Quirúrgica de Vitarte ha tenido bien eh, hacerte la invitación y que, bueno, pues todos estamos bastante satisfechos con todo lo que se ha conversado acá. Ha sido una gran ayuda, Juan Carlos, y además conocernos en esta actividad académica. Esperando también contar con tu apoyo en lo sucesivo. Y realmente ya tenemos 3 años haciendo virtualidad con esos ateneos de cirugía en trauma y bueno, siempre tratamos estos temas tan importantes para nuestro público quirúrgico. Eh, Mis felicitaciones, Juan Carlos. Aurelio, si alguna apreciación antes de Sí, poder finalizar primero, esto. ¿cómo se llama? Felicitarte por sigues con este ahínco de enseñanza que no es común, ¿no? En nuestro medio, sobre todo, que todo el Gracias. mundo tiene excusas para, tengo otra cosa que hacer, tengo bautizo, no puedo ir. Y la otra cosa es felicitar al doctor de Salamea, porque ha sido al final también su resumen perfecto de todo lo que va a ser. No se asusten, el trauma hay que simplificarlo, ¿no? No te puedes complicar a veces muchas cosas porque a las 3 de la mañana cuando sube el trama yo no me acuerdo de todas esas cosas. Entonces tú, claro, con la experiencia es muy fácil de decidir, pero ustedes tienen que tener un protocolo en la mente sencillo. Ojalá que en tu hospital, te pregunto yo, mi última pregunta, ¿tú tienes protocolo ¿cómo se llama?, de sangre, plasma disponible? ¿No? Porque todos los hospitales tienen eso, de que tú puedes pedir, establecer el Sí, protocolo ¿cómo se llama?, de transfusión masiva. de ¿Tienes? revisión masiva. Ujú. Sí, Perfecto. sí, sí. Perfecto, porque eso es Ujú. importante, porque y lo que él dijo últimamente, fíjate, vuelven a descubrir América. Se dan cuenta los gringos que cuando ellos usaban los componentes de la sangre, ¿por qué usaban plasma, sangre, los globos rojos duros, las plaquetas separados? Es porque no tenían suficientemente sangre para darle sangre total a todos, era lo que les necesitaba. Pero hoy en día se ha demostrado, como dijo Salamea, que lo mejor es dar sangre total, porque eso ahí tienes fibrinógeno, tienes todas las cosas que necesitas. El problema de los hospitales es que no tienen suficiente cantidad de sangre
y ellos prefieren dividirla en componentes. Es por cuestión económica, política. Pero si tú tienes sangre total, dale sangre total, que es lo mejor. Perfecto. Bien, entonces ahí igualmente agradecer de Aurelio porque siempre nos apoyas y bueno, es un honor siempre contar contigo. Nos estamos entonces despidiendo y cerrando esta sesión. No sin antes también avisar a nuestro público participante también que mañana tenemos el Ateneo de Cirugía en Trauma, Control de Daños en Trauma Abdominal y la presentación oral del doctor Juan Morales, un cirujano general de nuestro hospital, y como invitado estará el doctor Guillermo Varillaro de Argentina. Nos estamos viendo entonces mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos y bueno, agradecidos. Buenas noches. Buenas noches, doctor Salamé. Muchas gracias, una linda noche. Gracias. Linda noche. Gracias, compañeros.